Muy buenas noches, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Qué alegría, estamos aquí un miércoles más para dar continuidad a este curso bíblico Escrito Está. Mi nombre es Leonardo Pereira y este es tu canal Mensaje de Esperanza. Hoy, como mencioné la semana pasada, vamos a estudiar un tema que es muy controversial. ¿Qué tema es este? La santidad de la ley de Dios. Y este es un tema, como les mencioné, genera mucha controversia, porque hay un grupo, y un grandísimo grupo, que defiende a capa y espada de que la ley de Dios fue abolida. Cuando Cristo vino, Cristo abolió la ley y que ya no necesitamos más de la ley, que esto fue para los judíos, que esto fue para el pueblo del Antiguo Testamento y nosotros estamos bajo el nuevo pacto, bajo la gracia y que ya no la necesitamos más. Hay otro grupo que defiende también que la ley de Dios no fue abolida, que la ley de Dios sigue en vigor y que el mandamiento de Dios es que debemos guardar su ley. La pregunta ahora es, ¿cuál de estos dos grupos está bien? ¿Ya fue abolida, entonces ya no la necesitamos más? ¿O todavía sigue en vigor y tenemos que guardar la ley? Bueno, el tema de hoy se va a tratar a vuelo de pájaro porque es un tema muy amplio. Y entonces vamos a tratar un poco, agarrar algunos textos bíblicos que nos hablen en cuanto a este tema. Pero hace un par de semanas, no tiene mucho, un par de semanas atrás, su servidor presentó una presentación en cuanto a la ley clavada en la cruz. ¿Cuál es esta ley que fue clavada en la cruz? Voy a dejar el link acá abajo para que tú puedas ir después y mirar. Y ahí vienen muchos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento hablando en cuanto a la ley clavada en la cruz. Y así seguramente se te va a despejar muchas dudas que tú tengas en cuanto a este tema. Antes de empezar nuestro tema esta noche, quiero hacer algunos pedidos que hago todas las noches. El primer pedido es, si es la primera vez que tú estás viendo este canal, te hago la invitación que te puedas suscribirte, que te suscribas a este canal, active las notificaciones, que así como el tema de hoy, que es un tema muy importante y que genera mucha controversia, futuramente vamos a estar presentando otros cursos o otros temas que de igual manera son importantes y generan ciertas controversias, para que así las dudas y preguntas que tú tengas, la palabra de Dios nos contestará. Y si estás inscrito, te agradezco. Y de verdad, le hago un pedido muy importante. Comparta con las demás personas para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios, aprender un poco más y así juntos, ustedes de allá y yo de acá, podamos crecer espiritualmente. Bueno, dicho todas estas cosas, ahora les invito a que nos pongamos en posición de oración. Vamos a inclinar nuestra frente y así tener una pequeña palabra de oración. ¿Vamos a orar? Amado y Santo Dios, gracias te damos, Señor, por el privilegio de una noche más que tenemos aquí para abrir tu palabra y estudiar. Queremos en esta hora pedir que no sean palabras de hombres, sino que seas tú hablando a nosotros por intermedio de tu santa palabra. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya hemos orado, entonces ahora vamos a entrar en el tema. La primera pregunta es, ¿quién escribió la ley? Hay controversia en cuanto a esto. Hay gente que dice que fue Moisés, hay gente que dice que fue Dios, pero ¿qué dice la Biblia? Aquí vamos a seguir un principio. Maldito el hombre que confía en el hombre. Vamos a dejar que la Biblia hable por ella misma y que la Biblia nos conteste todas las preguntas que vayamos a hacer aquí. Entonces la primera pregunta es, ¿quién escribió la ley? ¿Moisés o Dios? Entonces, para poder entender esto, tenemos que ir a Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo 18, y nos dice así. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinai, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ok, la Biblia aquí nos está hablando que quien escribió la ley, los 10 mandamientos, no fue Moisés. Dios entregó a Moisés. Es una prerrogativa que solo le corresponde a Dios, a ningún ser humano. Y después que Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos, en Deuteronomio capítulo 10,
nos menciona que Dios le manda a Moisés labrar 2 tablas de piedra de nuevo, subir al monte y ahí Dios volvió a escribir como las primeras. Entonces, los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Esto Moisés nunca lo escribió. Moisés nunca agarró un martillo y empezó allá con un clavo a escribir en tablas de piedra. No, esto fue Dios. Y Dios entregó a Moisés y ahora Moisés baja del monte y lo lleva al santuario, al lugar santísimo. Pero en ningún momento la Biblia nos habla que Moisés escribió los 10 mandamientos. La Biblia sí nos habla que Moisés escribió una segunda ley. Y la segunda ley que escribió Moisés es lo que nosotros llamamos la ley ceremonial, o como llamamos en la Biblia la ley levítica, que habla de los sacrificios, de la circuncisión y de todas estas cosas. Esta es una ley que llamamos de ley ceremonial, ley levítica. Esta sí fue escrita por Moisés, pero los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué fue Dios las escribió en tablas de piedra? ¿Por qué no escribió en madera? ¿Por qué no escribió en papiros? ¿Por qué justamente en piedras? La piedra es un símbolo de algo que dura mucho tiempo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Levíticos a mirar la ley que escribió Moisés, esta sí Moisés escribió en papel, dando a entender de que lo que escribió Moisés era para un lapso de tiempo y que llegaría un periodo que esto dejaría de existir. Sin embargo, las tablas de los 10 mandamientos, estas fueron escritas en piedras por el dedo de Dios, mostrando que esto iba a durar por mucho tiempo. Ahora la pregunta es, ¿la ley, el propósito de la ley es de salvarme? ¿O cuál es el propósito de ella? ¿Será que la ley, ella sirve para salvarme de mis pecados? ¿Será que para eso Dios dio la ley? Para entender eso, ¿cuál es el propósito de la ley? Para poder entender esto, entonces debemos ir al Nuevo Testamento, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y ahí Juan es muy claro en decir cuál es el propósito de la ley. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué fue dado los 10 mandamientos? 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice así. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Miren acá que el apóstolo Juan es muy claro en decir que pecado, el propósito de la ley, el propósito es uno, señalar que es el pecado. El apóstolo Pablo en Romanos más de una vez dice, sin ley no hay pecado. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña ilustración acá. Digamos que nosotros quitamos la ley, ¿ok? Yo quito la ley, ya no existe más ley. ¿Qué deja de existir? Pecado. Ya no va a existir más pecado, porque pecado es infracción de la ley. Todo aquel que peca infringe la ley. Entonces, es decir, la ley tiene un solo propósito, no es de salvar a nadie. Eso no es el propósito de la ley. La ley tiene el propósito de mostrarme qué es el pecado. Pero ahora, digamos, vamos a hacer este ejercicio acá. Quito la ley, ya no existe más ley. Perfecto. Quito la ley. Lo que es lo siguiente que yo tengo que quitar? El pecado, porque ya no hay más pecado. Ok, bien, quito la ley, quito el pecado. Yo quito el pecado, ¿en qué es lo siguiente que yo tengo que quitar? ¿Cristo vino para qué? ¿Cuál fue el propósito de la venida de Cristo? ¿Salvarme de qué? Del pecado. ¿Pero qué es pecado? Transgresión de la ley. Si no hay ley, no hay pecado. Entonces, si no hay pecado, no existe Cristo. ¿Para qué vino Cristo? ¿No? Porque la Biblia, esto acá no está en el Antiguo Testamento, esto está en el Nuevo Testamento. El apóstolo Juan nos está diciendo que pecado es infracción de la ley. El propósito de la ley, entonces, ¿cuál es? Señalar el pecado. Nada más que esto. Para esto sirve la ley. La ley no fue hecha para salvarte, mi hermano. La ley no tiene esta potestad. La ley no tiene esta autoridad. La ley sirve para señalar, para mostrar qué es el pecado.
Ahora, bien, si la ley muestra qué es el pecado, ahora, ¿cuánto de los 10 mandamientos tenemos que guardar? ¿Cuántos? Vayamos a Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10, y nos dice así: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometerás homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Mira qué interesante acá lo que Santiago nos está mostrando. Santiago es muy claro en decir, cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se ha hecho culpable de ¿cuánto? De toda la ley. Es decir, tú puedes guardar 9, pero fallas en uno, es decir, te has hecho transgresor de toda la ley. Y vas a decir, pero eso no tiene sentido. Pero si nosotros vamos a Génesis, capítulo 3, ahí vamos a ver que Eva quebrantó los 10 mandamientos. No codiciar, no robar, no tendrás otros dioses delante de mí, no, o sea, no mentir, todos estos mandamientos, Eva lo quebrantó por el simple hecho de comer del fruto, de agarrar del fruto. No le pertenecía a ella. Ella quería ser como Dios. Ella, dando este fruto a su esposo, lo estaba matando. Entonces, ahí Eva quebranta la ley de Dios. Y aquí mire lo interesante de todo esto. Hay muchos que dicen, perdón, que la ley fue abolida, que ya toda la ley fue abolida, que ya estamos bajo el nuevo pacto, que eso era para los antiguos. Pero mira que acá la Biblia condena el adulterio y el asesinato. Santiago condena, dice, el mismo que dijo, ¿quién dijo no cometerás adulterio? Dios, ¿verdad? ¿Quién dijo no matarás? Dios, ¿verdad? Y la Biblia va diciendo que el mismo que dijo esto y que dijo el otro. Entonces, es decir, aquí viene hablando que fue Dios, en todo el momento que fue Dios, y estos mandamientos siguen en vigor. Por ejemplo, te quiero hacer una pregunta a ti, mi hermano. Hoy es permitido matar. ¿Qué denominación religiosa dice desde el púlpito, el asesinato no es pecado? Dime una. Dígame una iglesia que diga que el adulterio es permitido. Una iglesia que me diga que la idolatría es permitida, que tomar el nombre del Señor en vano es permitido. Dígame una iglesia. Que golpear a los papás bíblicamente es permitido, que ya no es más pecado. Dígame una iglesia que haga esto. Ninguna iglesia. Todas las iglesias tienen muy en claro este punto. Los 9 mandamientos, todas las iglesias lo guardan perfectamente. El problema del mundo cristiano es con un mandamiento de la ley de Dios, que yo no lo quiero entrar en él hoy. Solo quiero dar una pequeña pincelada, que en próximos temas vamos a estudiar sobre este mandamiento que el mundo está diciendo que no necesitamos más, que quedó para atrás, quedó en el olvido. Pero o sea, la Biblia es clara en decir, en el Nuevo Testamento acá, que la ley de Dios sigue en vigor. Pero aquí ahora vamos a entrar en otro tema. ¿Cuáles son estos mandamientos? ¿No? Y vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y aquí nosotros vamos a ver entonces los mandamientos de Dios. Y aquí vamos a ver que hay una diferencia entre una denominación religiosa y otra. Porque hay unas dicen una cosa, pero en otras dicen otra cosa distinta. Entonces vamos a ver, permitir que la Biblia nos hable. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Éxodo capítulo 20, en adelante nos dice así. Y Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios,
un Dios celoso que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me obedecen, de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por 1000 generación de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de sábado para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por esto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Muy bien, aquí nosotros acabamos de ver los 10 mandamientos leídos rápidamente. No voy a detenerme a mencionar nada de ellos, pero lo interesante es que en la Biblia nos dice claramente cómo son los 10 mandamientos. Pero nosotros podemos ver que el hombre a lo largo del tiempo trató de cambiar los mandamientos. Podemos ver claramente esto. Y esto acá no es para criticar, no es para juzgar a nadie. Con amor yo digo a mis hermanos católicos, pero lamentablemente la Iglesia Católica cambió. En el catecismo nosotros podemos ver perfectamente que fue sacando algunos mandamientos acá. Por ejemplo, el de las imágenes fue sacando. El 10º mandamiento se separó en 2. El 4º mandamiento fue cambiando. Entonces, es decir, los 10 mandamientos como Dios lo escribió, como Dios mencionó, como Dios entregó a Moisés, el hombre, o sea, Dios no permitió que Moisés, que fue un hombre santo, un hombre que hablaba cara a cara con Dios, Dios no le permitió que él escribiera, que él añadiera nada a su ley. Sin embargo, nosotros podemos ver hoy en día que los hombres tratan de cambiar, añadir y quitar cosas a la ley de Dios. Pero esto aquí son los 10 mandamientos. No hay para dónde huir. La Biblia es muy clara en decir cómo es la ley de Dios. Y esta acá es la ley de Dios, escrita por Dios y pronunciada por Dios. Pronunciada por Dios. Y yo he visto mucha gente decir que Dios no vuelve atrás a su palabra, que Dios no cambia su promesa, que la palabra de Dios es eterna, es para siempre. Sin embargo, cuando se aplica eso, no, Dios ahora cambió. ¿Cómo es esto? ¿Hay 2 pesos y 2 medidas entonces? ¿Cómo está esto? O Dios vuelve atrás en su palabra, o Dios no vuelve. Pero cuando son partes que son de promesas de Dios, ahí no, Dios cuando promete, Dios no es hombre para mentir, Dios no va a volver atrás de su palabra, pero para esto sí. Entonces debemos tener más criterio con respecto a la palabra de Dios. O es sí o no. Así tiene que ser la palabra del cristiano. Entonces, yo no encuentro en la Biblia que Dios haya cambiado, que Dios haya abolido su ley. Yo no encuentro. Hay textos que hay controversiales, pero en su contexto lo podemos explicar perfectamente bien. Ahora la pregunta que les hago es, Cristo Jesús, Él abolió la ley, Él anuló la ley, ella fue anulada, ¿sí o no? ¿Qué la Biblia nos contesta? Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18 nos dice así. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas.
no he venido para abolir, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Quiero hacer una pregunta aquí. El cielo y la tierra ya pasaron. El mismo cielo que Jesús caminó debajo de él y la misma tierra que Jesús pisó, ya pasaron, ya dejaron de existir. No, ¿verdad? Entonces, es decir, esta fue la condición que Cristo puso para que se pudiera abolir la ley. Y él es bien claro, dice, yo no vine para abolir la ley ni los profetas, sino que vine para cumplir. Y ahí él pone una condición. Hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley de Dios. Es decir, mi querido hermano y mi querida hermana, no hay base bíblica. No hay base bíblica para decir que la ley de Dios fue abolida. No hay base bíblica. Porque si no, yo vuelvo a hacer la misma pregunta que yo les hice a ustedes. Ok, la ley fue abolida. Está permitido matar. Está permitido robar. Está permitido mentir, adulterar, codiciar. O sea, está permitido estas cosas. No, ¿verdad? Entonces, es decir, la ley sigue en vigor. La ley no fue abolida. Cristo no abolió la ley. Es claro, mira, muchos dicen, no, Cristo abolió la ley en la cruz. Pero Cristo, Él mismo dijo, o sea, la gente está añadiendo cosas que Cristo nunca dijo. Cristo dijo, yo no vine a abolir. Yo no abolí. Entonces, ¿para qué vamos a añadir cosas a lo que Cristo mismo no dijo y no ha hecho? Estamos poniendo palabras en la boca de Cristo. Estamos añadiendo obras que Cristo no lo ha hecho. Cristo no vino para abolir, sino vino para cumplir. Hay muchos, no, Cristo cumplió y ahora yo no necesito cumplir más. ¿Dónde está esto en la Biblia? Que Cristo cumplió y ya yo no necesito cumplir más los 10 mandamientos. ¿Dónde está esto? No confundamos ley moral, que son los 10 mandamientos, con ley ceremonial. Hay muchos que dicen, no, esto es una fábula, es un invento de ustedes. Claro que no. Había una ley que decía que los niños debían circuncidarse al 8º día. Una ley que decía que cada vez que una persona cometía pecado debía sacrificar un animal y dependiendo de la posición que ella tenía, no era un cordero, sino era una vaca. Habían leyes que decían cómo se deberían hacer los sacrificios. Y una infinidad de otras cosas, que estas leyes eran un símbolo del verdadero sacrificio que Dios iba a hacer entregando a su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso nosotros llamamos y conocemos por ley ceremonial, que la Biblia es muy clara en decir, ley ceremonial. ¿Cuándo empieza esta ley? Cuando entra el pecado. Entra el pecado, automáticamente entra la ley de sacrificios de animales. Pero la ley, es más, le hago una pregunta. ¿Qué viene primero? ¿La ley o el pecado? ¿Qué viene primero? ¿Cuál es el propósito de la ley? Según lo que nos dice San Juan, 1 de Juan 3:4, el propósito de la ley ¿cuál es? Señalar el pecado. Es decir, que entonces no puede primero existir pecado para después ley, sino Dios estaría siendo injusto. Para que tú puedas infringir algo, primero es que hay que haber una ley. No puede primero digamos que yo manejo a 100 kilómetros, a 100 millas por hora, ¿ok? Y viene el policía y me dice, ¿sabes qué? Infringiste la ley, ok, policía, pero ¿dónde está? No, esta ley apenas empezó, ok, si apenas empezó después de que yo hice esto, es decir, no me puedes imputar este castigo porque no existía una ley. Primero tiene que existir la ley para que pueda ser imputado el pecado. Entonces, la ley no viene antes, no viene después del pecado, sino que la ley viene antes. Pero ¿cuál es la ley que entra después del pecado? La ley de sacrificios de animales. Esta ley entra en el momento que Adán y Eva comen del fruto prohibido, pecaron. En el momento que ellos pecaron, viene Dios ahora y en este momento se hace el sacrificio de animales. Y de ahí en adelante Dios les mandó que para la remisión de pecado, como el apóstol Pablo mismo nos dice en Hebreos, que casi todo pecado es para la remisión de pecados se necesita de la sangre como dice la ley.
¿Qué ley que dice que para perdonar los pecados se necesita matar a alguien? La ley ceremonial. La ley moral no me dice cuál es la solución para el pecado. Los 10 mandamientos no me dice. Lo que sí me dice es la ley ceremonial. Pecaste, sacrificio de animales. Tu pecado fue ese es el sacrificio que tienes que hacer. Y esta fue la ley que Moisés escribió. Si tienes dudas, aquí abajo está el link para que tú puedas ver. Y ahí vas a ver explicando perfectamente ley ceremonial y ley moral. Y el título es La ley clavada en la cruz. Míralo allá con tiempo y vas a ver qué es lo que nos dice. Cómo es que la Biblia separa estas dos leyes. Ahí está claro y perfecto. ¿A dónde me conduce o me lleva la ley? ¿A quién me conduce la ley? Gálatas capítulo 3, versículo 24 nos dice así. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. ¿Cuál entonces es el propósito de la ley? Una vez más vuelvo a decir, la ley sirve para señalar el pecado, pero en este caso el apóstol Pablo también nos está mencionando algo. Es como un tutor. Y la ley como tutor, ella te lleva hacia quién? A Cristo Jesús. La ley muestra que tú eres un pecador, pero la ley moral, ella no tiene el propósito de limpiarte, justificarte, no. El único que puede hacer esto es Cristo Jesús. Y aquí ven diciendo, seremos justificados ¿por qué? Por la fe. Somos justificados mediante la fe en Cristo Jesús. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque la ley no me justifica. La ley no perdona mi pecado. Este no es el propósito de la ley. Tú puedes guardar perfectamente bien los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos no te van a justificar. Los 10 mandamientos no te van a salvar. El único que te va a salvar es Cristo Jesús. El único que te va a justificar es Cristo Jesús, mediante la fe en Cristo. Pero bueno, ahora ya que la fe, si soy justificado por la fe, entonces lo que importa es la fe, no la ley. Vamos a abolir la ley, vamos a anular la ley por la fe. ¿Será que es esto? ¿Será que el apóstol Pablo, qué nos dice en cuanto a esto? Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 31, y nos dice así. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Miren qué claro está este texto aquí, mis hermanos. El apóstol Pablo dice que no vamos a anular la ley por la fe, sino que vamos a confirmar, porque el propósito de la ley es señalar a Cristo, mostrar, llevarnos a Cristo, pero también mostrar, señalar que es el pecado. Porque ahora si yo quito la ley, yo quito el pecado, y quitando el pecado yo quito a Cristo de esta ecuación. Lo que yo quiero que quede muy claro, yo no estoy predicando aquí o hablando salvación por las obras, no, porque la ley no te salva, la ley no me salva, quien me salva es Cristo. Pero necesito de algo que me muestre qué es el pecado. Y por mi propio discernimiento yo no soy capaz. Yo no tengo el discernimiento para decir eso es pecado, eso no es pecado. Necesito de alguien. Eso es Dios que va a decir que es el pecado a través de su santa ley. Para esto sirve la ley. Pero ¿por qué necesitamos guardar la ley? ¿Por qué razón debemos guardar la ley? ¿Por miedo? ¿O para ser salvos? ¿Por qué? ¿Por qué debemos guardar la ley? Para entender esto debemos ir a San Juan, capítulo 14, versículo 15, y nos dice así. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Mira que claro aquí Cristo. ¿Por qué debemos guardar la ley? ¿Por qué necesitamos guardar la ley? Por amor a Cristo. Por amor a Él. La ley se tiene que guardar no por miedo. No porque yo quiero ser salvo, sino porque ya fui salvo por Cristo. Y porque Cristo me salvó, no quiero andar en una vida de pecados. Y por eso ya no seré más un adúltero, no seré un asesino, no seré un ladrón, no seré un mentiroso, no seré un idólatra, no seré un blasfemo, porque yo amo a Cristo. Y ahora yo quiero guardar los mandamientos por amor a Él, para andar en novedad de vida. Para esto sirve la ley. Por eso debemos guardar la ley, por amor. ¿Por cuánto tiempo debemos guardar la ley? ¿Por cuánto tiempo durará la ley?
Vayamos a Salmos capítulo 119, versículo 4, y nos dice así. Tú le guardaré siempre, para siempre, jamás. Quiero abrir un pequeño paréntesis acá, que yo me equivoqué. Yo dije 119.4 y es 119.44. Y el salmista va diciendo que la ley debemos guardar por siempre y para siempre. Es decir, que la ley de Dios por la eternidad existirá y por la eternidad debemos guardar la ley de Dios. Quizás hay muchas personas acá que están pensando, no, pero esto ya no nos toca, esto es legalismo, es salvación por las obras, somos salvos por la fe y somos por esto, y que ya la ley fue abolida en la cruz, que ya... Vamos a dejar todo nuestro prejuicio a un lado, todo nuestro prejuicio. Y vamos a ver los textos acá, vamos a analizar. Y vamos a hacer un ejercicio, te quiero desafiar a hacer un ejercicio. En oración diga, Señor, en este momento, quite todo prejuicio mío, quite cualquier cosa y yo quiero que tú me hables. Permite que el Señor te hable y vas a ver que el Señor te irá a hablar. Y que el Señor te muestre a ti qué es lo que está en la Biblia. No cree en mis palabras. No vamos a dejarnos guiarnos por hombres. Vamos a hacer este desafío, Señor, muéstranos. Y tú también que estás de este lado, ore por mí. Si yo estoy equivocado, que el Señor me muestre. Que el Señor me muestre que yo estoy mal y que la ley ya fue abolida en la cruz. Pero permíteme, yo soy sincero, yo soy muy sincero. Y si estoy equivocado, que el Señor me muestre. Pero en la Biblia yo encuentro una infinidad de textos que hablan en cuanto a esto. Que la ley de Dios sigue en vigor, que la ley no fue abolida. Hagas tú también este ejercicio, hagamos este ejercicio. Si yo estoy mal, que el Señor me muestre. Y si tú quizás por mucho tiempo has creído en algo que no es bíblico, que el Señor te muestre. Vamos a hacer este desafío acá. Ya tenemos cierta confianza, ya llevamos varios miércoles estudiando, ya somos amigos. Que el Señor muestre a ti, que me muestre a mí. Y a ver quién de nosotros estamos equivocando. Porque el mismo lugar que usted quiere que es el cielo es el mismo lugar que yo quiero ir. El mismo Dios que tú adoras es el mismo Dios que yo adoro. El mismo Cristo que murió por ti es el mismo Cristo que yo murió por mí. Y el mismo Dios que escribió es el mismo Dios para ti y para mí. Y ahora, ¿por qué es que hay separación en esto? Si Dios es un Dios de unidad, de armonía y no de división. Entonces, que este Dios nos muestre, que el Señor nos muestre, para ver quién de nosotros estamos bien. Para ver qué es lo que nos dice la Biblia. Pero dejemos que la Biblia, y únicamente la Biblia, nos hable acá. Y en esta noche te quiero invitar a que juntos oremos, para que el Señor nos revele la verdad. Pero hoy yo he presentado acá los textos que nos hablan en cuanto a esto. Y la Biblia es clara en decir que la ley de Dios sigue en vigor, que la ley de Dios no fue abolida. Y te quiero invitar aquí a que seas muy sincero en tu corazón. Ore al Señor para que el Señor te revele esta verdad, para que el Señor te revele esto, para que el Señor te muestre. No te dejes guiar por hombres, por lo que dicen los hombres. Vamos a dejarnos guiar por un escrito está. No es de balde que este curso se llama así, escrito está. Es que la Biblia es la que nos tiene que hablar, la Biblia es lo que nos tiene que decir. No filosofías humanas, no palabras de hombres, sino la palabra de Dios. Y en esta hora te quiero invitar a ti, a que hagamos una oración para que el Espíritu Santo nos revele cuál es la voluntad del Padre para nosotros. Vamos a orar. Santo eterno Dios que en los más altos cielos habita, gracias te damos, Señor, por el privilegio de un miércoles más que tú nos has dado para poder estudiar tu palabra. Y en esta hora, Señor, yo quiero pedir a todos los que se quedaron hasta el final, que quizás en esta hora están en un conflicto espiritual en cuanto a tu santa ley, en cuanto a lo que tú pides que hagamos. Y te pido, Señor, que tú les puedas revelar a ellos, que tú les puedas mostrar qué es lo que tú nos dices y qué es lo que tú quieres para nosotros. En cuanto a tu santa ley, muéstranos, Señor. No queremos andar en tinieblas espiritual, no queremos andar transgrediendo tu santa ley, no queremos obedecerla. Revélanos, Señor, y que lo que hemos estudiado y que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestro discernimiento para que vengamos a entender. Todas estas bendiciones te pedimos y agradecemos
En el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hemos llegado al fin de este curso, de este tema. Espero que haya sido claro para ti, que tú hayas podido comprender. Y vamos a seguir orando para que el Señor nos dé más luz en cuanto a su palabra. La próxima semana, ahí sí vamos a entrar en lo que es el cuarto mandamiento, el día de descanso. Y vamos a ver qué día es este y los textos bíblicos que nos hablan en cuanto a este día, ¿no? Pero te quiero agradecer por haberte quedado hasta el final. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas, a que actives las notificaciones para que no pierdas las siguientes clases, los siguientes cursos que estaremos subiendo acá en este canal. Y si ya estás inscrito, a usted que está compartiendo este tema, muchas gracias, que el Señor te bendiga mucho y quiero pedir que puedas seguir compartiendo estos temas para que tú también seas un mensajero de esperanza. Y como todos los miércoles, todas las noches lo hago, vamos de nuevo a nuestro pensamiento. Escrito está, ni solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Que Dios les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración y nos vemos la próxima semana. Feliz noche.